Bueno, empezamos entonces la clase, que ya se está grabando, la clase de la fecha, 5 de abril. Y bueno, vamos a ver entonces, analizar el tema de examen de lo que fue mi parte, para aclarar algunas dudas que hayan tenido eventualmente. Entonces, el problema decía, en un edificio se debe llevar agua limpia a razón de 18 litros por segundo, entre dos reservorios, superior e inferior, que se encuentran a presión atmosférica, venciendo una diferencia de cota de 20 metros entre la superficie libre de ambos reservorios. Y aquí tenemos lo que sería un poco el sistema, de, de que se puede ver el reservorio superior abierto a la atmósfera. Entonces, eso quiere decir que acaba de reinar la presión atmosférica, y el reservorio inferior también abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión reinante en la superficie libre del líquido es la presión atmosférica. Eso es lo que dice acá. Ambos se encuentran en la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque están abiertos, digamos, a la, a la entrada de aire. Por lo tanto, acá tenemos aire, en el aire está la presión atmosférica, aquí también aire. Entonces, aquí está la bomba, el motor acoplado a la bomba. Entonces, esta bomba tiene que elevar agua hasta el reservorio superior. Y a una razón de 18 litros por segundo, es decir, con un caudal de 18 litros por segundo. Aparte de esos datos mencionados aquí, también el problema mencionado daba como dato la curva de la instalación, que está indicada aquí en forma de una planilla. No tenemos J de Q, es decir, las pérdidas totales en función del caudal, y el caudal. El caudal en metros cúbicos hora, las pérdidas en metros cúbicos en metros columna agua. Entonces, para un caudal de 20 metros cúbicos hora, eso quiere decir esta planilla, las pérdidas van a ser de 23 metros columna agua. Si el caudal es de 30, la pérdida es 25. Si el caudal es de 40, la pérdida es 28. Y así sucesivamente hasta el caudal de 70 metros cúbicos hora, donde la pérdida es la max, es de 56 metros columna agua. ¿Está ahí todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, además el problema menciona que se disponen de dos bombas centrífugas cuyas curvas de operación, altura manométrica versus caudal, están indicadas aquí. La bomba 1, la bomba 2. Entonces tenemos acá la curva característica de cada bomba, en donde tenemos la energía que aporta cada bomba, es decir, la altura manométrica, en función del caudal. La altura manométrica del MCA y el caudal en metros cúbicos hora. Entonces la bomba 1 tiene esta curva característica. Para un caudal cero aporta casi 42 metros columna de agua, para 20, 40,2 metros columna de agua, para 45, para un caudal de 45 metros cúbicos hora aporta 37,1 metros columna de agua, y así sucesivamente. Y lo mismo con la bomba 2. Entonces, tenemos como dato la curva de la instalación y la curva de dos bombas, la curva característica de dos bombas dadas. Entonces, la primera pregunta era graficar la curva de operación de ambas bombas y la curva de la instalación, determinando el punto de operación de cada bomba. O sea, lo que sería el punto de operación si instalásemos esa bomba, quiere decir. Entonces,
Bueno, justamente aquí tengo unos gráficos que elaboré, en el que está un poco la solución del problema. Aquí tenemos en ejes cartesianos el caudal en el eje de abscisas y la altura manométrica, la energía en el eje. Aquí también tiene que estar la pérdida J. También lo presentamos acá. Porque es pérdida de energía. Esto es ganancia de energía, esto es pérdida de energía. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Para la pregunta 1, graficar la curva de la instalación. Entonces, se grafica la curva de la instalación, que sea esta, por ejemplo. Voy a marcar como 1. La curva 1. Luego, o sea, hubo problema con cómo graficar. No sé si me están escuchando. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el cuidado que había que tomar aquí? Que la curva de la instalación empieza ¿dónde? No está en el origen, sino que empieza aquí, en este punto que es la altura geométrica. Es decir, la diferencia de cotas, que era un dato del problema. El problema mencionaba que hay una diferencia de cotas de 20 metros. ¿Cierto? Mira acá un rato. Venciendo una diferencia de cotas de 20 metros. Entonces, el delta Z, esto sería acá Z2, Z1, la diferencia entre Z2 y Z1 son 20 metros. Entonces, ahí arranca la curva de la instalación. Que sería la curva 1 que está en verde. Entonces, a partir de ahí era simplemente eh, ir graficando la curva de la instalación. ¿Algún problema hasta ahí? ¿Hubo dificultades? ¿Se entendió? ¿Se entiende, profe? Se entendió. Muy bien. Entonces, luego graficar las curvas de las curvas características de cada una de las bombas. La bomba 1 y la bomba 2. Quedaba más o menos aproximadamente de esta forma. Como está aquí indicada, las dos curvas en azul. La bomba 1 y la bomba 2. Teniendo la planilla esa del problema, ¿no? Acá tenemos. Entonces era ir dándole valores. Claro. Para Q0, en el caso de la bomba 1, H 41,2. Para Q igual a 20, 40,2. O sea, creo que no habrán tenido problema con eso. Eso es lo que pude notar. La mayoría hizo esto. Entonces, la primera parte de la pregunta 1 es graficar las tres curvas y después determinar los puntos de operación. ¿Cuáles van a ser los puntos de operación? Si es que fuesen seleccionadas estas bombas, van a ser aquellas en las cuales se intersectan la curva característica con la curva de la instalación. O sea, este punto y este punto. Entonces, se tenía que entonces leer aquí aproximadamente en forma gráfica cuánto es el valor de Q, el caudal de operación, el caudal para este punto de operación, la altura manométrica para este punto de operación, el caudal de operación y la altura manométrica de este punto de... ¿Está ahí todo bien? Todo bien, profe.
Bueno, hasta ahí queda respondida la primera pregunta. A los que hicieron de esa forma. Entonces, claro, había que poner aquí el punto de operación uno, se tiene un caudal de tanto y una altura manométrica de tanto. El punto de operación 2 tiene un caudal de tanto y una altura manométrica de tanto. Algunos fueron muy austeros, no pusieron, no pusieron nada. Entonces, por supuesto, no puede tener el mismo valor que la gente que sí lo hizo. Esto lo tienen que tomar como si fuese un informe que le está pidiendo alguna persona, algún jefe, alguien que le pide. Entonces, ustedes tienen que expresarlo, ¿no? O sea, no se puede presuponer que lo va a leer una persona. Se tiene que presuponer que lo va a leer alguien que no entiende nada del asunto y usted le tiene que explicar ahí. Entonces, eh, yo puedo calificar lo que está escrito, pero no lo que se pensó. Yo no puedo saber lo que pensaron, lo que pensó cada uno, pero sí lo que está escrito. Entonces acá, lastimosamente, algunos fueron muy demasiado austeros en sus expresiones, no, prácticamente no pusieron nada, no hay medio que dejaron ahí sin definir eso, ¿no? Y eso era simplemente sacar aquí del gráfico, ni siquiera había que hacer era sacarlo aproximadamente del gráfico, que si lo hacían medianamente a escala ya podían sacar los valores de altura manométrica y caudal. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, la segunda pregunta, que valía 20 puntos, era seleccionar la bomba más adecuada para ser usada en la instalación dada. O sea, en esta instalación, ¿cuál sería la bomba más adecuada? Entonces, ¿cómo podemos saber si cuál de estas dos bombas es la más adecuada o si ninguna es la adecuada o si las dos son adecuadas, que eran las posibles respuestas? Entonces, nosotros tenemos datos, recordarán en el problema, dice que la bomba se necesita que se eleve un caudal de 18 litros por segundo. O sea, es el caudal que la bomba tiene que ser capaz de alzar hasta aquí. O sea, 18 litros por segundo son aproximadamente 65 metros cúbicos hora, si mal no recuerdo. Entonces ya tenemos un dato, 65 metros cúbicos hora es el caudal necesario, lo que necesitamos nosotros como proyectistas hacer llegar a la cisterna superior. Y por otro lado, la altura manométrica necesaria, les había dicho ahí que para ese caudal de 18 metros cúbicos, perdón, de 18 litros por segundo, que son más o menos 65 metros de columna de agua, la pérdida era de 50 metros de columna de agua. Eso inclusive no hacía falta porque ustedes lo podían sacar de aquí. Entonces, para 65 metros cúbicos hora, un valor aquí entre 60 y 70 me da el caudal. Entonces yo le tomé aproximadamente aquí 50. Pero ven que esto aquí, simplemente haciendo una interpolación aquí, o del gráfico mismo, del gráfico que ustedes mismos hicieron, del gráfico para un caudal de 65, ¿cuál es la altura manométrica cuáles son las pérdidas que tiene que vencer, mejor dicho, cuáles son las pérdidas que va a tener esa instalación? Ahí se podía sacar, y eso daba más o menos 50. Entonces, la altura manométrica a ser vencida, que es la energía necesaria para vencer la diferencia de cotas más las pérdidas, va a ser los 20 metros de columna de agua, que es la diferencia de cotas, más las pérdidas que va a tener la instalación para
ese caudal es 65 de 18 litros por segundo, que es equivalente a 65 metros cúbicos. Entonces, 20 más 50 son 70 metros por una agua. Y ya se tiene el par de valores. Caudal, dijimos, aproximadamente 65 metros cúbicos hora. Y una altura manométrica de 70 metros por una agua. Entonces era cuestión de, luego de, para 65 metros por una agua, y 65 metros cúbicos hora y 70 metros por una agua, ubicar el punto. Y ese punto daba más o menos aquí. Acá tenemos 70 metros por una agua. Esto es metros por una agua. Metros por una agua. 65 metros por una agua y 70. Ahí se da la casualidad de que este 70 coincide acá con el punto de máxima altura manométrica de la bomba 2. Como podemos verlo aquí. La bomba 2 para un caudal 0 tiene una altura manométrica de 70. Para un caudal 0, una altura manométrica de 70. ¿Se dan cuenta que coincide acá? Estos puntos son en realidad uno solo. Entonces, este es nuestro punto de caudal nominal necesario y altura manométrica necesaria, que le estoy marcando ahí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Está ahí? Todo claro, profe, todo claro. Bueno, entonces, acá tenemos el punto de operación necesario para las condiciones que nos pide el problema. Caudal, 65 metros cúbicos hora, altura manométrica, 70. Entonces, ¿cuál de las dos bombas es la adecuada? ¿La bomba 1 o la bomba 2? Profe, yo había puesto que no cumplen con el requisito que queremos de la altura manométrica, pero sí con el caudal. No sé si hice bien. Lo que pasa es que, vamos a tu respuesta. Eso quiere decir que, pues, vos decís, bueno, no sé cuál de las dos bombas seleccionaste. Legalmente ninguna de las dos. Yo dije que ninguna de las dos me sirven porque no cumple con lo que yo necesito. Y entonces, no entiendo, para mí que cumple con el caudal, me dijiste. Recién. Sí, después yo así analizaban, ya una vez que entregué, Ya. analizaba, pero no sé. Bueno, vamos entonces a lo que vos mencionaste, algo muy interesante. Así uno dice que acierto. 65 metros de columna de agua. No sé si esta acá coincide exactamente así, eso es lo que no me acuerdo. Que no estoy haciendo a escala. Pero por lo menos aparentemente en la bomba 2, no diría, bueno, pero acá cumple con el caudal. ¿No? Esta bomba sí me puede entregar 65 metros de columna de metros cúbicos hora. O sea, el caudal que yo estoy necesitando. Pero para un caudal de 65 metros cúbicos hora, ¿qué altura manométrica me va a entregar esta bomba? Y uno menor a 70.
obviamente va a ser menor a 70. Por acá va a estar, no sé cuánto, supongamos que sea 50. Eso quiere decir que la bomba me está bombeando el caudal necesario, pero la altura, la energía que me va a entregar es solamente de 50 metros por una agua. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿cuánto yo necesito? ¿Cuánta energía necesito que la bomba le suministre al sistema, al fluido? 70, 70. Sin embargo, esta bomba me da menor. solamente 50. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Y yo creo que no va a llegar todo el agua. No va a subir tanta agua, ¿puede ser? Sí, realmente, ¿qué es lo que hace la bomba aquí? Sí, es el concepto que es importante que lo tengan, ¿verdad? La bomba lo que hace es le suministra al fluido energía. Eso es lo que hace la bomba. La instalación, ¿qué es lo que hace? Le resta la energía al fluido porque al circular por aquí, por efecto de la viscosidad, hay unas pérdidas de energía, pérdidas hidráulicas de energía, pérdidas de energía. Mejor dicho, pérdidas de energía hidráulica. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la viscosidad. Entonces, la bomba le suministra energía. La instalación, por ser un fluido real, le resta parte de esa energía que entrega la bomba. Entonces, por eso es que el concepto de altura manométrica es muy importante, porque dice, la altura manométrica es la energía necesaria que tiene que suministrar la bomba para vencer la diferencia de cotas, es decir, vencer acá este Z2 menos Z1, más las pérdidas. Más las pérdidas. Entonces, si la bomba nos está entregando solamente 50 metros de columna de agua de energía y nosotros necesitamos 70, ¿qué es lo que va a pasar? La bomba va a trabajar, va a estar acá, el motor va a estar girando, la bomba va a estar girando, el impulsor, todo. El agua va a entrar aquí, ciertamente. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta agua va a llegar al reservorio superior? Por aquí entran los 65 metros cúbicos, ahora suben. ¿Y cuánta agua va a llegar hasta el tanque superior? No recuerdo que no sé qué me estaba hablando. Teresita, ¿vos me estabas hablando? ¿Quién fue? Sí, sí, yo te estaba hablando, pero no me perdí. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo no le estoy dando la energía suficiente, entonces el Sí. fluido va a subir aquí y va a llegar hasta algún punto por aquí intermedio, pero no va a poder llegar hasta A aquí. los 70. Es como que, imaginémonos así, este es como una onda, como una ondita. Entonces el agua es el bodoque, por decirlo así. Entonces el bodoque es impulsado por la ondita para que alcance una altura que yo digo que tiene que ser 70. O sea, la condición del problema es que tiene que ser 70. Pero con la ondita que yo tengo, ese mi bodoque va a llegar solamente le puedo suministrar 50. Va a alcanzar solamente 50. Entonces, quiere decir que el fluido no va a llegar se va a quedar por acá en algún punto intermedio, va a estar ahí, la bomba va a estar trabajando, el fluido se va a mantener ahí, pero no va a conseguir llegar hasta el reservorio superior, porque para llegar hasta el reservorio superior, yo necesito que la bomba me entregue una energía que es igual, que tiene que ser equivalente a la diferencia de cotas, la altura geométrica, más las pérdidas para ese caudal. O sea, todo va a estar acá funcionando, va a funcionar el motor, va a funcionar la bomba, pero si yo le digo a alguien ahí, subiste, avísame cuando llega el agua, va a estar acá la persona y nunca va a llegar aquí. Si yo eligiese la bomba 2. Se entiende, profe. Entonces no te sirve ni la bomba 2 tampoco. Entonces hice No, bien. no. O sea, fíjense, y acá también había una cuestión que es muy interesante. Es que, vamos a suponer, bueno, yo digo, perfecto, no me sirve la bomba 2 para darme los 65, pero
¿qué pasa si le pido menos caudal? O sea, quiere decir que mi punto, el caudal que yo le pido ya no va a ser 65, sino que va a ser un punto que esté por aquí. Voy a hacerlo ya en otro color. Teresita, ¿qué pasa ahí? Ya digamos, no, 65 no le da el cuerno. No voy a hacer que bombee, qué sé yo, 30. Por aquí 30. Igual no va a llegar a los 70 que se quiere. Acá. Venimos acá a 30 para tratar de usar la bomba 2, porque es la que, no sé, es la que vende el hijo del dueño. Entonces tenemos que comprar. ¿Qué va a pasar? Y no llega a los 70. Más arriba, bomba 2 es Pero el que bomba 2, sí, tienes razón, bomba ah, 2. Continúa ahí. Hasta ahí. ¿Qué altura manométrica me va a entregar? y un poquitito menos que 70. Menos que 70. Cabata. Si digo, bueno, pues no alcanzó, voy a reducir más todavía. Que me bombee solamente 15. Demasiado le queremos dar la oportunidad a la bomba 2. Entonces 15. ¿Qué pasaría acá entonces? Y no se llega. Pero la bomba 2 empezaba en 70 luego. En 0 daba 70. Contestado mismo la pregunta. A ver. ¿Ves? Está Sí, viendo el cursor. sí, ahí está. Sí. Entonces, ULE no te sirve tampoco. Exactamente. Entonces, si seguimos bajando aquí, decimos, no, no sé, vamos a 5. 5, apenas 5 metros cúbicos y no entrega para seguir usando esa bomba. Si nos venimos acá a 5, vamos a ver que todavía estamos por debajo de 70. Después nos vamos a un caso extremo, decimos, bueno, voy a hacer que me entregue los 70. Entonces, para que esta bomba me entregue los 70, estaría yo en este punto. En este punto me entrega los 70 metros por una agua que yo necesito. ¿Pero qué caudal me entrega ahí? 0, 0. Cero, cero. O sea, haciendo que me bombee los 70 metros por una agua que sí me puede dar, porque acá me indica eso. Está en la curva característica, me puede entregar 70. El asunto es que para esa altura manométrica, el caudal que me entrega es cero. O sea, igual no tengo agua, no me sirve. Pues yo necesito este par de valores. Yo necesito que me entregue 65 metros por una agua y a una altura manométrica de 70. Entonces, por eso es que ni la bomba 2 nos sirve. Algunos escribieron, bueno, pues si le bajamos acá el caudal, va a dar. No, no va a dar. Porque lo máximo me puede entregar es 70. Y para una altura manométrica de 70, la bomba 2 me entrega un caudal cero. ¿Se entiende? Sí, profe. Purete está ese análisis. Bueno. Entonces, esto que están viendo aquí es lo que la vez pasada estuvimos con dos compañeras de ustedes. ¿No? Mi memoria RAM era lo mala y ahora cada vez está peor. No me acuerdo más cómo se llamaba. Pero tuvieron la paciencia de escucharme hasta las 10 de la noche por ahí. Entonces, ahí empezamos a analizar, bueno, no va a servir la bomba 1 y la bomba 2. Con eso está terminado, está respondida la pregunta y terminó el examen. Ni la bomba 1 ni la bomba 2 no nos pueden servir. Y si uno quiere todavía profundizar más el análisis, hacemos esto que le dije recién. El máximo caudal, si le hacemos que la bomba 2, que es la que sería aparentemente, la bomba 1 ya olvídalo, es muy pequeña. La bomba 2, suponiendo que le pidamos los 70 metros por una agua, en ese caso nos podrá entregar los 70 metros por una agua, pero a un caudal cero. Entonces tampoco nos sirve. Bueno, entonces el punto de operación
que nosotros necesitamos es este: 65 metros columna de agua, 65 metros cúbicos hora, 70 metros columna de agua. Entonces ahí empezamos a hacer un análisis ahí, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que entonces hacer? ¿Sí? La bomba 1 no nos sirve. Respuesta ya concluida, punto determinado el examen. A partir de ahí empezamos a hacer un análisis, bueno, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que... Supongamos que ahora, bueno, no, ya salimos del examen y estamos, o salimos a la reunión con el presidente de la empresa y le dijimos, "Mira, ninguna de las bombas nos va a servir". Entonces, ahí la persona dice, bueno, entonces ingeniero necesita decirme qué clase de bomba es lo que tiene que ser, cuál necesitamos, cuál es la característica de la bomba que necesitamos. Para poder empezar a buscar en un catálogo y encontrar una bomba adecuada. Y bueno, y que Entonces, ahí fue este análisis, ¿verdad? La bomba adecuada tendría que ser, la bomba adecuada ideal, tendría que ser una que tenga una curva que pase justo por este punto, cuya curva característica de operación pase por este punto. Esta que está aquí indicada como bomba 3. Entonces, si encontramos una bomba que pase justo por ahí, aleluya, esta es la solución ideal. ¿Se entiende? Entonces, encontrar una bomba 3 con esta curva característica sería una solución. Ahora, entonces decimos, bueno, que se compre la bomba 3, con la que tiene la curva característica en rojo. Bueno, y ahí entonces viene la otra pregunta. ¿Cuál va a ser el punto de operación de la bomba 3 en la instalación que estamos considerando? La ingeniera Teresita dijo, está en la bomba 3, creo que es la ideal. Ahora voy a hacer un análisis acá. ¿Cuál sería el punto de operación de la bomba 3? ¿qué no sería ese punto de 65 caudal y 70 altura manométrica? Este, Ese, bueno, si me equivoco, me equivoqué. no, lo estamos debatiendo. No tengan miedo de decir, porque justamente para eso estamos. ¿Verdad? Fíjense que la curva característica de operación, si hablásemos así en forma matemática geométrica, vendría a ser como el lugar geométrico de todos los puntos posibles, de todos los puntos de operación posibles. Eso viene a ser la curva característica de la bomba. Uno de los puntos conformados por esa curva tiene que ser el punto de operación de esa bomba. Entonces, nosotros hicimos acá el análisis y buscamos una bomba que justo pase por ahí, la encontramos. Entre los miles de productores de bomba hay una que tiene que justo pasa por ese valor. Ahora viene el análisis, bueno, perfecto. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones de operación de esa bomba en la instalación que yo tengo? ¿Cuál es el punto de operación de una bomba? La intersección, profe, una instalación. ¿Cuál es la curva de la instalación? Sería la línea verde, la última, la que está marcada luego con la otra la- bomba. A ver. La 1, La ¿verdad? La uno. que está aquí. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos la instalación. En esta misma instalación estamos tratando de resolver el problema. Entonces, en esta misma instalación, estamos tratando de encontrar la solución al problema. Por lo tanto, la curva de la instalación no cambia. Esto es lo que nosotros vamos a cambiar, la bomba. Estamos buscando cuál es la más adecuada. La bomba 1, ya dijimos que no va a servir. La 2 tampoco va a servir. Ahora pusimos acá la bomba 3. O sea, queremos poner aquí la bomba 3.
Y vamos a ver cuál va a ser el punto de operación de esa bomba. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de operación de la bomba 3 en el sistema que tenemos? En la instalación que tenemos. PO3. El PO3, o sea, el punto de operación 3. Este va a ser el punto de operación. Irremediablemente va a ser este. Porque es el punto de intersección de la curva de operación de la bomba con la curva de instalación, que es la que yo proyecté. Yo no estoy cambiando la instalación. Y fíjense, ¿qué nos sale? Que en el punto de operación P03, el caudal que me va a entregar esa bomba va a ser mayor que el 65 metros, que los 65 metros cúbicos hora que yo necesito. Pero, la altura manométrica que me va a entregar, fíjense, va a ser menor que 70. Entonces estoy otra vez en una situación en la cual el agua no va a llegar a la cisterna superior. ¿Por qué? Porque la bomba 3 tampoco le va a entregar así en estas condiciones la energía suficiente. Va a estar entregando una altura manométrica menor que 70. Acá se puede ver claramente. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Hola, ¿me están siguiendo? ¿Se entiende, profe? Bueno, entonces, ahora viene la pregunta para todos. ¿Qué hacemos? Ustedes son los ingenieros que tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Profe, no sé si es descabellado, pero se puede poner una bomba más potente todavía. Claro que sí. Una alternativa es decir, bueno, descartemos la bomba 3 y busquemos una bomba 4. Sí, Una bomba 4 que esté... Vamos a la poner altura manométrica. ya no sé qué color. Tendría que ser ya en amarillo. Una bomba 4. Esa sería una alternativa, ¿sí o no? Vamos a ponerle acá una bomba 4. Esta va a ser la bomba 4. Exactamente. Esa no es una alternativa. Bueno, pero ¿qué pasa si resulta que la ingeniera Teresita ya pidió, ya está viniendo de Alemania una bomba, ya se pagó y tenemos que instalar esa? Ya no hay tiempo de pedir una bomba 4. La producción no está esperando ahí que solucionemos, no se está pudiendo producir. Nuestro proceso industrial no puede continuar porque no podemos bombear el agua. Ah, no, acá era el edificio. Imagínense, la gente no puede usar el baño. Ustedes saben lo que eso genera en un edificio de esta que hay, nadie se va a acordar bien de usted. Ahí nadie se van a acordar de su mamá, de toda su familia. No van a hacer deseo de buenas Pascuas lo que le van a dar. Acá tenemos un problema. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí se recurre entramos en los casos reales de la ingeniería. Esta es una instalación típica. Bueno, acá está la instalación. Acá yo hice una, con el llamo, ¿verdad? Que no es el dibujo más lindo. Acá tenemos la cisterna inferior, acá está la bomba, acá está la cisterna superior, tubería de succión, tubería de impulsión. El agua es aspirada por aquí y es lanzada aquí. Ese es nuestro sistema. Normalmente los sistemas tienen aquí una válvula que sirve para diversos fines, para mantenimiento, para regulaciones. Es lo que ustedes pueden ver aquí en este. Aquí tenemos. ¿Están viendo? KS en portugués es registro de gaveta. Esa es una válvula exclusa, o llave de paso también, como le suelen decir. Acá se ve. O sea, aquí yo puedo
Esto yo puedo tener totalmente abierto, pasar todo el caudal, o puedo restringir el caudal cerrando esta válvula. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, muy bien. Eso es lo que está aquí en este dibujo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo lo que necesito es 65 metros cúbicos hora, no. Entonces, acá la bomba 3 me está entregando en el punto de operación más que 65 metros cúbicos hora, o sea, más de lo que yo necesito. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo restringir aquí el caudal, o sea, cerrar un poco esta válvula para que no se vayan los 65 metros cúbicos hora y acercarme al valor ideal de 65 metros cúbicos hora. Entonces, voy cerrando esta válvula. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Si yo cierro esta válvula, ¿qué es lo que ocurre? Se reduce el caudal. Uy, escuché una olla en el fondo, no sé qué digo. ¿Hola? Y se reduce el caudal Se reduce el caudal, sí, Sí. claro. Yo cierro acá y se va a reducir el caudal. Entonces, ¿qué pasa con mi sistema? ¿Qué es lo que ocurre cuando se reduce el caudal? Y se va desplazando la curva así como está en el gráfico. ¿Por qué? Y puede ser que aumenta las pérdidas en la instalación con la... Exactamente, eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Cuando yo cierro esta válvula aquí, esta válvula que cuando está constantemente tiene un valor, ¿se acuerdan de ese valor? Cada accesorio tiene una pérdida individual igual a K. Uy, salí ya acá del. Debe ser más pequeño. Voy a rememorarle un poco otra vez pérdida. Este accesorio tiene una pérdida J igual a K V cuadrado sobre 2G. Recuerden eso. Y que por la ecuación de continuidad también la velocidad podemos poner en función del caudal. O sea que aquí me va a quedar una expresión con una constante K multiplicada por el cuadrado del caudal. En resumen, ¿qué es lo que yo hago? Si esta válvula tiene totalmente abierta, tiene un valor K, por decirlo. 1, cuando yo voy cerrando la válvula, dejo abierto solamente un 75%, esta K ya va a poder valer 1,5 o 2. Si cierro más, todavía esta K puede valer 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy aumentando J, la pérdida. Estoy aumentando la pérdida artificialmente. Entonces, la curva de la instalación, que al comienzo era esta, la curva 1, a medida que yo voy cerrando, va a ir convirtiéndose en la curva 2. Si cierro todavía más, como estoy aumentando las pérdidas, va a pasar a convertirse en la curva 3. La misma instalación. Yo lo que hago es artificialmente el aumento de las pérdidas. Hasta que finalmente llego acá para el valor de 65 metros cuadrados, llego acá a la curva 4. Entonces ahí determino cuál es el cierre óptimo para que mi bomba trabaje a una altura de 65 metros cúbicos hora. Entonces con 65 metros cúbicos hora llego aquí y aquí entonces voy a tener un valor de altura manométrica que ya va a ser el adecuado. 70 metros cúbicos, metro columna agua o más. ¿Se entiende? Entonces con eso yo estoy consiguiendo que la curva de operación se optimice, que llegue a tener una curva de operación más adecuada. Entonces, y eso es lo que se hace usualmente, ¿ven?
Porque es difícil encontrar una bomba que se adecue exactamente a mi necesidad. Nosotros buscamos en un catálogo de fabricantes de bombas y sería una enorme casualidad que encontremos una que justo pase por ahí. Entonces, y aunque vieron que aquí, aunque pase por ahí, tenemos que otra vez verificar cuál va a ser el punto de operación. Y al hacer la verificación del punto de operación, nos salía que realmente la bomba no nos entrega todavía la altura manométrica adecuada. Entonces tuvimos que recurrir al artificio de cerrar aquí esta válvula, o sea, disminuir el caudal. Entonces, disminuyendo el caudal, la bomba recorre naturalmente su curva característica de operación hasta que encontremos la curva de la instalación adecuada para la cual se cumple que la bomba nos entrega 65 metros cúbicos hora y 70 metros por hora. Con lo cual tendríamos solucionado el problema. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Se entendió, brother. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no esté entendiendo? Lo repetimos nomás, sin ningún problema. Me interesa que aprendan bien este concepto. Profe, no sé si es relevante la pregunta, pero Todas las preguntas son relevantes. ¿esta curva gira con respecto a su inicio o qué comportamiento o no es tan relevante eso Sí, en la es práctica? muy interesante tu pregunta. Vos me decís si gira en torno a este punto, o sea, se Sí, va desplazando exactamente. hacia Sí, arriba. sí, sí. Y bueno, ahí fíjate nomás cómo se construye la curva de... Aquí lo que nosotros estamos haciendo es, básicamente lo que hacemos, al cerrar aquí esta válvula, estamos cambiando acá algunos de los valores de K aquí, ¿verdad? Entonces, esta curva se hace, como cambia el valor de K final, esta curva se hace, por decirlo así, más empinada. Pasamos de la 1 a la 2 a la 3 a la 4. Se va volviendo más empinada. Ahora, ¿este punto qué es? ¿Este valor qué es? La diferencia de altura que La tiene que diferencia de vencer. cota. ¿Cambió la diferencia de cota? No, no cambia. No cambia. Entonces, esto tampoco va a cambiar. O sea, va a ocurrir lo que vos estás diciendo, va a ir girando, va a ir rotando, por decirlo como usando tus términos alrededor de este punto. Este va a ser siempre 20 porque no cambias. Lo único que la curva se va a ir haciendo, va a ir teniendo una pendiente mayor. La pendiente de la curva es lo que va a aumentar. Hasta Sí, que encontremos la curva que pasa por este punto. Muy interesante la pregunta. se entiende, bro. La altura geométrica no cambia. Habría que hacerlo así con más, graficarlo con más detalle acá para tener. Pero aquí aparentemente estaríamos en el punto óptimo. ¿Por qué? Porque estaríamos teniendo los 65 metros cúbicos hora y aquí los 70 metros con una agua. O sea, estaríamos ahí exactamente lo que necesitamos. Para el caso de la bomba 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Preguntas? Se entiende súper bien, bro. Bueno, entonces yo hago la siguiente pregunta. Hubo problema con la bomba 3, descartamos la bomba 3. Entonces pasamos a la bomba 4. Pasamos a la bomba 4. ¿Cuál sería la situación con la bomba 4? Estamos razonando, estamos analizando
distintas variantes, lo que uno hace en la vida profesional. ¿Qué pasaría si nos ofrecen la bomba 4, muy buen precio, qué sé yo, tiene una serie de ventajas? ¿Qué pasaría si seleccionamos la bomba 4? ¿Cuál va a ser nuestra situación? Y parece ser que el mismo procedimiento que el anterior. ¿Cuál es el procedimiento ese es? Y hallar el punto de operación. Sí, ¿y cómo hacemos eso? Ese que cortaste recién. ¿Ah? En el caso inicial. ¿Cuál? El ¿Cuál va a de ser? el de la ¿Cuál va a ser? intersección de la curva 1 con la curva B4 sería. Exactamente. Aquí va a estar el punto de operación 4. En este punto. Este va a ser el punto de operación para la bomba 4. ¿En cuáles condiciones? Mejor dicho, ¿cuáles serían acá las condiciones de operación? Vamos a tener aquí que nos va a entregar un caudal mayor que 65, mayor que lo que necesitamos también. Mayor que 65. Y una altura manométrica que me estaría dando por aquí. ¿Qué altura manométrica nos entrega? Y mayor que 70. Mayor que 70. Esta va a ser una altura manométrica mayor que los 70 que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Y ajusta tu llave tal que se reduzca el caudal. Y la curva de operación va a ir desplazándose. Bueno, en este caso, no lo aprendan como una receta de cocina, porque a veces las tortas pueden tener diferentes. Ocurre que aquí, con este punto P04, ya tenemos un caudal mayor que 65, o sea, cumplimos con este. Por otro lado, la altura manométrica es mayor que 70. O sea, si dejamos aquí mismo, estamos sobrepasando incluso lo que nos pide el problema. ¿Y eso es bueno o malo, profe? Esa es la pregunta que tiene que resolver el ingeniero. En este caso, la ingeniera Teresita. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es aceptable? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia de aceptar la bomba 4 y dejarle trabajar en ese punto de operación con todas las válvulas abiertas? Va a consumir más energía eléctrica, creo. Claro, eso es evidente, va a consumir más energía eléctrica, o sea, va a consumir más potencia que la que se necesita, ¿verdad? Ahí uno puede decir, bueno, ¿es aceptable eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es? Ahí entonces habríamos que entrar a cuantificar eso para ver. Acá tendríamos nosotros un delta Q, o sea, de 65 metros cúbicos, ahora vamos a tener, supongamos que esto sea 75, por ejemplo. O sea, 10 metros cúbicos hora más. Y una altura manométrica de 75 metros columna agua. O sea, 5 más de lo que necesitamos. Entonces ahí entra un análisis de ingeniería, o sea, el análisis de que el ingeniero tiene que ir haciendo, ¿verdad?
va a conseguir más energía mientras está trabajando. Sí. Ahora, por otro lado, también va a llenar más rápido este tanque de arriba. Porque aquí ya no está mandando más que 65 metros cúbicos hora. Este tanque se va a llenar más rápido, el tanque superior. Por lo tanto, va a trabajar menos horas. Entonces, a lo mejor sumando la cantidad, así tengo, si le hago trabajar a esta bomba, le restringiéndole aquí el caudal para que llegue a los 65 metros cúbicos hora. O sea, acá lo que hago es que hago que mi punto de operación sea aproximadamente aquí tendría que ser, inclusive, tendría que cambiar de color. Aquí, y entonces tendríamos que restringir aquí el caudal de forma tal que más o menos la curva característica sea esta curva 5. Muy fea nomás, pero ¿se entiende? Se entiende la idea, profe. Bueno, eso tengo en mi dibujo horrible. Es difícil dibujar con el cursor. Se me fue a otro lado. Bueno. Me tengo que volver al dibujo feo. Se quedaría más o menos así, ¿ven? Entonces, esta sería la curva de la instalación número 5. De manera tal que aquí tengo los 65 metros columna agua y aquí está la intersección. Entonces ahí sí voy a tener 65 metros columna agua y la altura manométrica es la que se me va a disparar aquí un poco. ¿Verdad? Va a ir ya bastante más que 70. Entonces, esas son las decisiones que uno tiene que tomar. O mantengo aquí, donde tengo un caudal mayor que los 65, y una altura manométrica más cercana, más parecida a 70. Si hago la restricción aquí de restricción de caudal, disminuyo el caudal, cerrando la válvula, entonces mi curva de la instalación va a pasar a ser esta. Y entonces aquí voy a tener los 65 metros cúbicos hora que me indicaron que consiga, pero voy a tener una altura manométrica más alta que la que necesito. Entonces ahí te habría que hacer un análisis otra vez ya económico, ¿verdad? De decir, bueno, acá, como les dije, el ejemplo, si tengo acá 65 metros cúbicos hora, la bomba va a tardar más tiempo en llenar este reservorio. Si trabajo en este punto de operación, la bomba va a llenar más rápido este reservorio. O sea que va a trabajar menos tiempo. En el primer caso va a trabajar más tiempo. Entonces, como energía es potencia por tiempo, finalmente lo que nosotros pagamos a la ANDE, lo que se le paga a la ANDE es por la energía consumida. Entonces puede ser que ahí depende un poco del juego de los números, a ver cuál sería el caso más conveniente. Pero eso va a ser un tema del próximo examen, no ya ahora. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando la altura manométrica es más alta de lo que ya desea? Ya sobrepasa, como pasa ahí en este caso. caso. Sí. Bueno, entonces voy a tener que hacer otro Jamboard. No llegamos todavía a eso, me voy a adelantar un poquito ahora. La potencia consumida por una máquina hidráulica, turbina o bomba, como que en este caso quedarnos con la bomba, pero es la misma. Viene dada por el peso específico del fluido bombeado, por la altura manométrica a la que la bomba está trabajando, por el caudal que está bombeando. Esta es la potencia que consume la bomba. Esta potencia puede estar en HP, puede estar en kilovatios,
etcétera. Esa es la potencia consumida por la bomba. Peso específico del fluido bombeado por la altura manométrica que está trabajando, por el caudal que está enviando. Entonces ahí tendríamos que mirar otra vez la situación aquí. ¿Cuál sería la potencia consumida en este punto y cuál sería la potencia consumida en este punto? Pues se dan cuenta que los pares de valores caudal, altura manométrica son diferentes en estos dos casos. O sea, habría que hacer una comparación de las potencias consumidas. Este es potencia consumida. Voy a... Esto va a ser potencia consumida por la bomba. ¿Cuál va a ser la energía consumida por la bomba? ¿Cuál va a ser la energía consumida por la bomba? ¿Están todavía por ahí? A ver, Claudia, ¿cuál es la energía consumida por la bomba? Claudia. A ver, Fiorella, ¿cuál es la energía consumida por la bomba? Fiorella, ¿está ahí? Isaac, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cuál es la energía? ¿Serían las pérdidas, profe? O... No, la energía. Sí, Nosotros me acá acuerdo de clase, calculamos, pero no me acuerdo bien ahora. nosotros calculamos aquí podemos calcular con esto la potencia que va a consumir la bomba. ¿Por qué? Porque sabemos el peso específico, en este caso agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. La altura manométrica la acabamos de ver. Así como el caudal, aquí tenemos las dos posibilidades. Acá tenemos un par de valores de altura manométrica caudal, aquí tenemos otro par de valores altura manométrica caudal. Entonces, ¿cómo determinamos la energía? Profe, Sí, y ahí tenés la potencia. sí. Entonces, si entre el tiempo no vas a tener ya la energía ahí, ¿Cómo? ¿Qué? ¿o no? ¿Qué? No escuché. Ya tenés ahí tu potencia Sí, con esa fórmula que estás buscando. ¿Verdad? sí. Y si te da el tiempo de trabajo de la bomba, ahí vas a poder hallar la energía. Brillante. Ahí, ese es. Se olvidaron de conceptos básicos de física. Si yo tengo una curva, supóngase que yo tengo la curva donde tengo aquí la potencia consumida por cualquier aparato, en este caso la bomba. Y aquí tengo el tiempo. Entonces, aquí puedo yo obtener cómo fue variando la potencia a través del tiempo mientras la bomba estuvo trabajando. Supone que sea así. ¿Cómo determino la energía?
entre el tiempo. Yo quiero saber qué energía consumió la bomba. ¿Cuánto le va a pagar la ANDE entre los tiempos T1 y T2? Por cuando la bomba trabajó entre los tiempos T1 y T2. ¿Qué hago? El área bajo la curva, bro. Brillante, la hago con la curva. Acá tengo T1, acá tengo T2. En realidad, estrictamente hablando, la potencia es la integral, perdón, la energía vendría a ser la integral de la función energía, en función del tiempo, diferencial tiempo, entre T1 y T2. Lo que es lo mismo que decir el área bajo esta curva. ¿Ah? Esto es la energía. Entonces, asumiendo aquí que la potencia consumida sea constante, o sea que nosotros vamos a tener aquí, para el caso de la bomba, una curva constante, entonces va a ser integrar un cuadrado, el área de un cuadrado. ¿Se entiende? Aquí tenemos. Entonces sería aquí, aquí, integrar esta curva acá. T2 menos T1 por el valor aquí de la potencia que nos salga la curva. En resumen, energía es potencia por tiempo. Entonces, si yo sé cuánto tiempo estuvo trabajando la bomba, puedo determinar la energía. Para este caso, vamos a asumir que va a trabajar la misma cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, de ahí sacaremos la energía que está consumiendo. Es decir, conociendo aquí con ese par de valores, altura manométrica, ahora ya puedo determinar la potencia que va a consumir cada bomba por medio de esta fórmula. Más adelante vamos a ver que el fabricante nos provee esa información, nos provee cuál es la potencia que consume la bomba en función del caudal. Acá estamos haciendo nomás un ejercicio de razonamiento. Entonces, conociendo el valor de la energía, nosotros vamos a poder determinar, esto nos va a salir, por supuesto, por ejemplo, en kilovatios hora, que es lo que justamente la ANDE nos cobra. La ANDE nos dice el precio de cada kilovatio hora es, no sé cuánto está ahora, 50 guaraníes por cada kilovatio hora. Eso es lo que la ANDE nos cobra. El medidor que nos pone es un medidor de energía. Mide la energía que está entrando en una casa, en una instalación industrial, en una instalación comercial. Entonces ahí nosotros podemos determinar cuál es la energía consumida. Y conociendo la energía, podemos entonces ya después determinar, sabiendo el costo de la energía de cada kilovatio hora. Acá tenemos kilovatio hora. Entonces si cada kilovatio hora vale X guaraní, entonces viendo la cantidad de tiempo sabemos cuánto es lo que vamos a tener que pagar. Y ahí podemos hacer un comparativo, ya un estudio comparativo de cuál sería la ventaja de hacer trabajar la bomba 4 en el punto PO04 o hacerlo trabajar en este punto que le vamos a llamar PO05, si les parece, si no le va a generar confusión. Aquí en PO05. Entonces, ¿cuál sería el punto de operación más adecuado? ¿De dónde va a salir ese análisis? La conclusión de análisis de un análisis económico.
¿Está? ¿Se entiende, profe? Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que acá del tema de examen desmenuzamos este tema suficientemente. Pero por supuesto siempre pueden quedar dudas y estoy abierto si tienen alguna pregunta. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Hasta el momento todo claro, profe. Muy bien, Teresita. ¿Todos piensan igual? ¿La mayoría? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Yo lo que, profe, usted preguntaba físicamente, o sea, ¿qué es lo que pasa si es que va a reventar el caño o algo así? Si la altura ¿Dónde? manométrica, en la altura Sí. manométrica, porque es mayor a 70. Bueno, eso no depende, eso depende del caño. Ah, Eso depende del caño. O sea, por pues supuesto, no pasa todo nada grave tampoco, ¿verdad? y depende de cómo le miras, ¿verdad? Depende de tener agua ahí en todos los pisos de un edificio, no es algo muy agradable. Ya le digo, no, es que se van a acordar muy amablemente de usted y de su mamá. ¿No? Posiblemente van a escuchar. No, claro, ahí hay que hacer todavía es un análisis, una verificación que hay que hacer. Nosotros seleccionamos aquí, digamos, hicimos nuestro análisis original, esto va a ser plástico, caño de PVC de 4 pulgadas, de espesor de pared de 4 milímetros, qué sé yo, que es más barato. Entonces después tenemos que, una vez que tengamos todo esto determinado, tenemos que ver aquí a qué presión va a trabajar finalmente el sistema y entonces ver si ese caño de PVC todavía aguanta. Ah, ya, ya, O si ya no, entiendo. tenemos que decir, ah, no, PVC acá no va a aguantar, vamos a tener que usar un PVC de pared más gruesa, en vez de 4 milímetros, va a pasar a ser 8 milímetros, o utilizar hierro galvanizado. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí, profe, ya está. Sí, es un trabajo un poco larguito, por eso que nosotros los ingenieros tenemos que cobrar bien. Pues se dan cuenta todo lo que nos hacen trabajar. Por eso justamente es que los ingenieros industriales que se reciben después tienen un serio problema porque no saben qué hacer con tanto dinero, ganan demasiado. ¿En serio, pico, profe? Eso? Sí, Qué bola. unos cuantos yo le conozco que se deprimieron, bueno, ya tienen tanta ¿Qué? plata que no saben qué hacer. Al Porque ganan contrario, mucho. demasiado. Entonces ahí ya, ese es un problema otra vez, bueno, demasiado ya. Ojalá, profe. O sea, se van a acordar de mí ahora, El cuando problema le... que todos queremos tener, man. ¿Mm? El problema que todos queremos tener. No No saber creo, qué hacer con la hay, plata. hay gente que se deprime, o sea, no sabe qué hacer con tanta plata que tiene. Sí, increíble, pero así es. Bueno, se dan cuenta, entonces acá hay toda una verificación que hacer. ¿Verdad? Una vez que tengamos esto, hay que mirar, bueno, los caños estaban previstos para que aguanten, hay entre paréntesis, 70 metros por una agua, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado son? Se tendría que estar en la punta de la lengua ya ustedes. Le voy a preguntar otra vez a Fiorella. Fiorella, 70 metros por una agua, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado son? No me acuerdo, profe. Lo tenés que, eso tenés que calcular. ¿No? En ingeniería de memoria uno sufre mucho cuando de memoria que hace todo, porque lo que sí tiene que tener el concepto, ¿cómo calculo? ¿Quién le ayuda a Fiorella? ¿Puede ser Gabriela? Gabriela, Profe, yo tampoco me acuerdo.
Están todas de memoria. Vamos a ver si tenemos suerte con Claudia. Claudia. Claudia nos abandonó. Definitivamente. Emilia. ¿Me puedes repetir, profe, la pregunta? 70 metros columna agua. ¿Cuánto representa eso en kilo por centímetro cuadrado? Queremos verificar pues, si el caño que seleccionó la ingeniera Teresita va a aguantar. Y vos sos su fiscal y tenés que decir, bravo, voy a verificar haga esto. Ahí respondió el compañero Isaac. Sí. Entonces, Ayudarle ¿cuánto da? hermano, ese profe. Sí, está Gracias. bien. Está bien. Entonces, ¿cuánto da? Me quitaron la profe. 7. 7. Ahí está. O sea, los 70 metros con agua son 7 kilos por centímetro cuadrado, no es poco. Entonces hay que ver si todavía el plástico, la tubería de plástico que seleccionó, hizo su preselección, hizo la ingeniería Teresita, va a aguantar, ¿verdad? Si hay el caño plástico que ella eligió soporta 7 kilos por centímetro cuadrado. Hay veces que los caños de plástico son para 8 kilos por centímetro cuadrado, para 10, para 12. Entonces a lo mejor si ella eligió el de 8 ya puede ser muy justo, ¿verdad? Todavía habría que pasar a las otras, a los otros espesores. Perdón, a los otros espesores sí. Va a ser el mismo diámetro, pero el espesor tiene que ser mayor para que aguante mayor presión. O pasar a caño de hierro galvanizado. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? De mi parte ya no, profe. Bueno, si Teresita representa a todos, entonces... Bueno, entra entonces en nuestro materialcito, vamos a seguir avanzando en él. Nosotros llegamos hasta aquí. ¿Sobre esto no hay dudas? Hasta aquí entró nuestro examen. El taquito ya es el profe. Excelente. Una conclusión interesante de lo que estamos viendo aquí es que nosotros podemos modificar la curva de la instalación accionando acá una restricción del caudal, con lo cual estamos modificando la curva de operación de la bomba, la curva de la instalación, perdón, con lo cual podemos variar entonces el punto de operación. Eso es una situación muy favorable para cuando nosotros necesitemos entonces adecuar al punto de operación, una instalación al punto de operación más adecuado. Para la redundancia. Si esto quedó claro, entonces eso indica que nosotros aquí en como le digo acá, esta es la situación original. ¿No? Si nosotros queremos modificar el punto de operación, podemos modificar la curva de instalación cerrando la válvula. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Esta curva se va a ir, vaya aumentando su pendiente.
con lo cual va a ir cambiando el punto de operación. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver, avanzar un poquito. No, en este punto. Aquí. Bueno, ¿cuáles son las curvas características de las bombas? Nosotros hasta ahora lo que estuvimos analizando es la curva de altura manométrica versus caudal. Esa es la que estuvimos analizando. Altura manométrica, caudal en el eje de abscisas y altura manométrica en el eje de ordenada. Pero en realidad el fabricante nos debe proveer como mínimo estas 4 curvas. La curva que nos da el rendimiento de la bomba en función del caudal, la curva que da la potencia en función del caudal, potencia consumida en el eje, esa es la que le estuve explicando recién, que el fabricante da esa información, así como esta curva del NPSH versus caudal. NPSH vamos a un concepto más adelante que está relacionado con la cavitación. Por el momento simplemente acepten que esa información es la que nos deben proveer para que nosotros podamos hacer un proyecto adecuado. Entonces, un fabricante nos puede proveer la información de su bomba en este formato, por ejemplo. Y en forma de gráfico. Ay, ¿qué le dicen? Se me fue. Este no era. Bueno, disculpen, se me fue. Estábamos aquí. Bueno, aquí se puede ver. ¿Consiguen ver? Sí, sí se ve, profe. Sí. Bueno, aquí, esta es una forma de proveer información de un fabricante. Tenemos la curva aquí está la curva de altura manométrica. ¿Ven mi cursor? Sí. Esta es la curva de altura manométrica en función del caudal, la que estuvimos analizando recién. ¿Se dan cuenta? Casi todas las bombas centrífugas tienen una curva muy parecida. Luego tenemos la curva de rendimiento en función del caudal. Entonces acá ven que a medida que varía el caudal, cómo varía el rendimiento de esa bomba. ¿Qué nos da el rendimiento de la bomba? ¿Qué nos dice el rendimiento de una bomba? En general, ¿qué es rendimiento? La relación entre lo que yo obtengo y lo que yo proveo. Si tengo una máquina, entonces, por ejemplo, una bomba, le suministro energía eléctrica, extrema potencia, en el eje y quiero ver cuánto de esa energía él convierte en energía hidráulica en el fluido. Caso específico de la bomba. Eso es el rendimiento. Cuanto más alto el rendimiento, quiere decir que una mayor parte, una mayor porción de la energía que le entregué como energía mecánica en el eje de la bomba se convirtió en energía hidráulica. ¿Cuál es aquí el punto de máximo rendimiento? En este gráfico. ¿Para qué caudal se tiene el máximo rendimiento? Pasando un poco 20 podría ser. Pasando un poco de 20 acá, exactamente. O sea, se dan cuenta cómo el gráfico lo que tiene es que nos permite ver rápidamente. Ay. No sé qué es lo que dice Raga. Disculpen nuevamente. Vamos otra vez. Si tenés descargado el libro, profe, no te va a pasar más eso. Entonces, ¿verdad?
a descargarlo, tenés razón. Entonces, aquí tenemos, en realidad lo tengo descargado, solo que no lo bajé. Bueno, acá aproximadamente en 20 vamos a tener un poquito más que 20, fíjense que acá está en litros por minuto, vamos a tener el rendimiento máximo. Eso quiere decir que el rendimiento, esta bomba específicamente va a tener su máximo rendimiento aproximadamente en este punto de operación. O sea, para este valor de caudal de un poquito más de 20, pues digamos 22, 21, y para una altura manométrica aproximadamente de 43. Ahí va a estar el punto de máximo rendimiento. Entonces, de ese punto de vista sería interesante que el punto de operación esté lo más cerca posible de este punto de máximo rendimiento. Si mi punto de operación está, supongamos esté aquí, en este punto de intersección. Entonces, fíjense que aquí el rendimiento no es tan alto como aquí. Entonces, ahí yo estoy desperdiciando energía, es decir, le estoy pagando a la ANDE una porción de lo que le pago a la ANDE, una porción importante no se transforma en energía hidráulica. ¿Se entiende? Entonces, el punto, para esta bomba específicamente, el punto de operación óptima, desde el punto de vista del rendimiento, estaría por aquí. Entonces, esa es una información relevante. Cuando yo proyecto, tengo que hacer que el punto de operación, que viene a ser la intersección de la curva característica de operación de la bomba con la curva de la instalación, esté en un valor que me dé, que esté en una zona de rendimiento aceptable. No digo el máximo, pero por lo menos aceptable. Por ejemplo, sería un punto de rendimiento aceptable, pues está bastante cerca del máximo. Porque si me alejo mucho también ya el rendimiento vuelve a caer. O sea, aquí tenemos la zona de rendimiento máximo. Repito, para esta bomba específica. Entonces es por eso interesante conocer esta curva de rendimiento de la bomba. En función del caudal. Porque entonces me va a permitir a mí determinar el punto de operación óptimo para obtener el máximo rendimiento. Esta curva que tenemos aquí es la que nos da la potencia en función del caudal. Entonces aquí se ve que la bomba, esta bomba específica, para caudales pequeños consume poca potencia. Sin embargo, a medida que aumenta el caudal, él también aumenta la potencia consumida. Recuerden, potencia es HP, kilovatios. Entonces, para bajos caudales, poca potencia. Para altos caudales, consume más potencia. Y después la curva esta del NPSH, que como le diga, vamos a ver más adelante, para qué se usa. Pero estas tres curvas nos definen muchas cosas. Nos permiten hacer un proyecto, más adecuado. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en el ejercicio del examen? Yo le di esta información en forma de una tabla en vez de un gráfico. Yo ahí le dije, para el caudal 0 la altura es tanto, para el caudal 4 la altura es aproximadamente de 54. Para el caudal 8 la altura manométrica es 52,5. Lo único que hice es transformé un gráfico en una tabla. ¿Por qué? Porque algunos fabricantes, en vez de darla en forma de gráfico, la información lo dan en forma de tabla. Entonces acá tenemos toda esa información. Curva de altura manométrica en función del caudal, que ya vimos cómo se utiliza. La curva de rendimiento en función del caudal. Aquí está la lectura. Fíjense que aquí para el valor máximo de rendimiento de esta bomba está en un valor un poco mayor que 80. O sea, supongamos que sea 82, 83%.
Pero es el máximo rendimiento que puede tener esta bomba. Si yo elijo, como me mostré hace rato, este punto de intersección aquí entre las dos curvas como punto de operación, mi rendimiento ya bajó a menos del 65%. Vale la pena aquí aclarar. Si se trata de una bombita, un HP ahí en el jardín de la casa para regar el jardín, no vale la pena hacer todo este análisis. Ahora, si se trata de una bomba de 800 HP de potencia nominal, por ejemplo, donde ya lo que consume esa bomba incide en los costos operativos de ese equipo. Al final del año ahí se va a ver, bueno, al final del mes cuánto se tiene que pagar ahí por el consumo de energía eléctrica. Ahí ya puede ser interesante. Ustedes que son ingenieros industriales, que van a tener que analizar costos, entonces sí juega un papel fundamental conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque le va a permitir determinar los costos operativos de la instalación que ustedes están ya sea diseñando o con la cual están produciendo algún bien o de la cual tienen que hacer mantenimiento. Entonces acá tenemos el rendimiento indicado en porcentaje. Y aquí a la derecha tenemos la potencia absorbida para esta curva, la potencia absorbida en kilovatios. Se dan cuenta que la potencia consumida va de aproximadamente un poco menos que 15, 13, hasta un máximo, perdón, no 13, de 3 kilovatios, no, 4 kilovatios hasta aproximadamente 7,5 kilovatios, dependiendo del caudal. Si el caudal es 0, entonces la potencia consumida está alrededor de 4,5 kilovatios. Y para el caudal de 24 litros por segundo, la potencia consumida está alrededor de 7,5 kilovatios. ¿Se entendió este gráfico? Hola, ¿están todavía por ahí? ¿Se entendió, profe? Muy bien. Entonces vamos al siguiente gráfico, siempre dentro de las curvas características de las bombas. Aquí tenemos la misma información expresada de otra forma. Entonces acá tenemos este gráfico en el cual para una bomba que tiene caudal nominal 195 litros por segundo, altura manométrica nominal 34 metros columna de agua, entonces las curvas características de esta bomba. Fíjense que aquí tiene varias curvas características. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica que esta bomba me va a entregar esta curva característica, va a tener esta curva característica cuando la rotación sea de 600 RPM. Cuando el eje de esa bomba gira a 600 RPM, esta va a ser su curva de operación. Cuando la bomba gira a 680 RPM, esta pasa a ser su curva de operación. Con 760 RPM, esta pasa a ser su curva de operación. Con 840 RPM, la curva de operación es esta. Y con 920 RPM, la curva de operación es esta. Entonces, esa es una característica interesante de las bombas. Haciéndole girar a velocidades diferentes, la bomba se comporta de manera diferente. La misma bomba, solamente haciéndole girar a velocidades diferentes, se puede comportar como si fuese varias bombas a la vez. ¿Se dan cuenta? Esta es la misma máquina, la cual, haciéndole girar el eje a diferentes velocidades, se comporta con curvas características diferentes. Entonces muchas veces no hace falta que yo cambie una bomba para satisfacer una determinada condición, simplemente
cambiando la velocidad de giro, le puedo solucionar el problema. ¿Ven? Acá tenemos el caudal en litros por segundo y aquí la altura manométrica en metro columna agua. Otra característica, otra situación interesante de este gráfico es que la curva de rendimiento me da aquí en línea de puntos. Fíjense, esta es para 60% de rendimiento. Esta es la curva de isorrendimiento, como se le llama, 60% de rendimiento, 70% de rendimiento, 74% de rendimiento, 70% de rendimiento, y vamos acercándonos al rendimiento óptimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este punto de operación tendríamos el punto de máximo rendimiento. Acá de hecho está lo indicado, o sea, líneas de máximo rendimiento. Aquí tendríamos nosotros esto para las diferentes velocidades, los diferentes puntos de operación de máximo rendimiento. Aquí, 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 aquí y aquí. Eso quiere decir que si nosotros utilizamos esta bomba en una determinada instalación, tenemos que buscar proyectarlo de forma tal que el punto de operación esté, de acuerdo a las diferentes velocidades, lo más cerca posible de estos puntos. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí en este gráfico de más abajo, es de la misma bomba, nos entrega entonces cuál es la potencia consumida en el eje en función del caudal. Entonces aquí se puede ver también cómo las curvas de potencia consumida son diferentes de acuerdo a la velocidad de giro del eje. Esta es para 600 RPM, para 680 RPM, para 760, para 840 y para 920. O sea, cuanto más alta es la velocidad, lógicamente es más alta la potencia consumida por la bomba. Ese es, digamos, lo que tengo que tomar en cuenta yo cuando voy a decir, bueno, acá en vez de... Yo pensaba trabajar en 600 RPM, pero entonces el punto de operación me sale fuera. Voy a ir a la de 920 RPM con ese seguro. Muy bien. Eso va a servir. Pero hay que tomar en cuenta entonces que la potencia consumida también va a ser más grande. Profe, Sí. estos RPM vamos a decir, se pueden regular eléctricamente, ¿verdad? Se pueden, bueno, si fuese accionamiento eléctrico, o sea, motores eléctricos, entonces se puede regular de diferentes formas. Sí, el caso más común que tenemos son los motores eléctricos de inducción, ¿verdad? Los motores eléctricos de corriente alterna de inducción. Entonces, actualmente ya es más fácil variar la velocidad de ese tipo de motores con los variadores de velocidad, variadores de frecuencia. Antiguamente era más complicado, ya por los 90 por ahí era muy raro eso, acá en Paraguay por lo menos. Prácticamente esos motores vienen con una sola velocidad. Entonces uno si tenía que accionar una bomba con eso estaba condenado a usar una sola velocidad. Actualmente está mucho más difundido el uso de los variadores de velocidad. Entonces yo con eso puedo hacer que la misma bomba funcione como si fuesen varias bombas. O sea, en un determinado momento, por ejemplo, yo necesito que la bomba trabaje con esta curva de operación y hago que gire a 600 RPM. Después necesito que pase a tener un punto de operación que esté por aquí, entonces hago que la bomba gire a 840 RPM. Es en el caso del accionamiento eléctrico. Ahora, si el accionamiento es, por ejemplo, una turbina de vapor, bueno, entonces ahí lo que tengo que hacer es regular la velocidad de giro. O si el accionamiento es un motor diésel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acelero más o desacelero más. O sea, no importa cuál sea el accionamiento. Lo interesante es que la bomba se comporta de esta forma. O sea, la forma el tipo de accionamiento pasa a ser algo accesorio. Si puede ser accionamiento eléctrico, como le dije, o se le pone un motor de corriente continua, todavía más fácil de cambiar la velocidad. El problema es conseguir corriente continua nomás de alta potencia.
Pero sí que estas curvas se refieren a la misma bomba, ¿verdad? La mismísima bomba, Ah, solamente ya. que es lo que estoy diciendo, lo que me dice el fabricante. Si esta bomba la hace girar a 600 RPM su eje, esta va a ser su curva característica. Si la hace girar a 760 RPM, esta va a ser su curva característica. Se entiende, bro, se entiende. Y esa es una cualidad muy interesante en la bomba, como vamos a ver más adelante, para adaptar la bomba. La bomba tiene esa versatilidad de poder adaptarse a varias condiciones de uso. Dentro de ciertos límites, pero se puede adaptar, adecuar al uso. ¿Mm? Genial, profe. ¿Preguntas? Bueno, lo que le decía es que hay que tomar en cuenta aquí que si ustedes van a pasar de 600 RPM a 900 RPM para adecuarse a una cierta necesidad, entonces hay que tomar en cuenta que la potencia consumida también es mayor. Entonces la instalación eléctrica, si va a ser almacenamiento eléctrico, también tiene que ser reforzado adecuadamente o tiene que estar preparado para para poder absorber la potencia máxima. O sea, si yo diseñaría esto, lo haría haría la instalación eléctrica de forma tal que se adapte a la peor condición, para 920 RPM. Si después utilizo 600 no hay problema, o 680 o 760. Pero si llego a utilizar 920 RPM, esa instalación va a aguantar. Lo contrario es lo que es difícil. Si yo hice mi instalación pensando en 600 RPM y después tengo que de repente usar 920 RPM, se dan cuenta aquí por la potencia consumida. Puedo tener problemas. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, aquí tenemos una curva real. Esta es una curva real de una bomba de una marca alemana, KSB. Yo no le hago publicidad a KSB, solamente la que había conseguí bajar. Entonces aquí también se puede ver justamente las curvas de altura manométrica en función de caudal en este primer gráfico. Y se ve que aquí también tiene varias curvas. Bueno, en este caso, las diferentes curvas dependen del diámetro del impulsor. Es la misma bomba, la bomba ETA-Norm 65200 de la KSB, modelo ETA-Norm 65200. Entonces, si yo pido la bomba con un diámetro del impulsor que está aquí, Phi 175, dice, entonces esta va a ser la curva de operación. Pero si el Phi pasa a ser 180, o sea, el diámetro del impulsor pasa a ser 180, 5 milímetros más, la curva de operación ya pasa a ser esta. Y si llega a ser el diámetro del impulsor Phi 204, esta es su curva de operación. O sea, tenemos otro caso donde una misma bomba, simplemente mecanizando el impulsor, es decir, metiendo en tornería y disminuyendo el tamaño del impulsor o rellenando y mecanizando, entonces aumentando el tamaño del impulsor, esa bomba puede comportarse de manera diferente. Aquí tenemos la información sobre el rendimiento, está aquí en estos números pequeños. Ahí está la información sobre el rendimiento. Entonces no me da como una curva. Y aquí está la curva de potencia consumida de acuerdo también al diámetro del impulsor. Cuanto más grande el diámetro del impulsor, se nota que la potencia consumida, perdón, es mayor que para diámetros del impulsor menores, como se ve aquí en este gráfico. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. La próxima clase entramos en esto y seguimos avanzando. Si tienen alguna pregunta, hasta aquí. De mi parte no, profe. ¿No hay preguntas? Todo claro, bro. Bueno, cualquier duda estamos a disposición. Cualquier momento que se le ocurra, que les venga la duda.
Entonces, en la próxima clase vemos lo que les dije. Ustedes tienen este material ahí en el aula virtual, vayan mirando lo que vimos hoy más lo que vamos a entrar a ver la próxima clase. Y así va a ser más provechosa la clase. Muy bien, Gracias, profe. encantado de haberles visto. Hasta luego, profe. Que estén bien y hasta cualquier momento. Gracias, profe. Hasta Gracias a luego. ustedes por la presencia. Chao, chao.